Vamos a calcular la inductancia mutua de dos espiras. Primero consideremos una espira que yo voy a llamar espira 2. Esta espira tiene una corriente en este sentido de magnitud I. Además, el radio de esta espira, L, será igual a A mayúscula. Si quisiéramos calcular el campo magnético de esta espira en un punto P situado a una distancia D, como se puede ver ahí, el campo magnético en este punto, campo magnético en el punto P, será mu sub 0 I A cuadrado sobre 2 veces D cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Ahora, esto que tenemos aquí solamente sería el campo magnético en el punto P. Si yo decidiera situar justamente en este punto una pequeña espira que va a tener radio A, ustedes saben que las líneas de campo magnético que tienen esta intensidad debido a esta espira, en un punto más o menos por aquí tendrían esta dirección, las líneas de campo magnético. Si yo llevo este esquema de aquí, que voy a cerrar en este círculo, acá, ¿qué tendría? Tendría una espira que está siendo atravesada por líneas de campo magnético. Si yo hago la siguiente afirmación, digo que A es lo suficientemente pequeño y D es lo suficientemente pequeño, podría decir que las líneas de campo magnético que están cruzando esta espira son aproximadamente las mismas, es decir, que el campo magnético que cruza esto es aproximadamente constante. No hay variación entre estas intensidades de campo magnético. Si yo decidiera calcular el flujo magnético en esta espira, que voy a llamar 1, entonces será igual, vamos a hacer la siguiente notación: el flujo magnético en la espira 1 debido a la espira 2 será igual, recuerden, al campo magnético que la está cruzando por el área. ¿Qué sabemos nosotros? Que como el campo magnético es constante, entonces esta afirmación es completamente válida. Vamos a escribir cuál es el campo magnético. Tenemos que el campo magnético sería mu sub 0 I A cuadrado sobre 2 veces D cuadrado más A cuadrado a la 3 medio por el área de esta espira. Si esta espira tiene radio A minúscula, entonces el área será pi por A cuadrado. Entonces ya tenemos calculado el flujo. Vamos a escribirlo acá. Flujo en la espira 1 debido a la espira 2 será igual a mu sub 0 I A cuadrado A minúscula cuadrado sobre 2 veces D cuadrado más A cuadrado a la 3 medio por pi. Esto que tenemos aquí es el flujo sobre la espira 2. Y como la definición de inductancia dice, sería la derivada de flujo con respecto a la corriente. Ojo, ¿de qué flujo estamos hablando? Del flujo 1 debido a 2. ¿Y de qué corriente estamos hablando? Estamos hablando de la corriente de la espira 2. Entonces, podemos decir que esta corriente es la corriente 2. Sería calcular la derivada de esta expresión con respecto a la corriente 2. Sería la derivada con respecto a la corriente 2 de toda esta expresión. Mu sub 0 A cuadrado pi sobre 2 D cuadrado más A cuadrado a la 3 medios por I2. Noten ustedes que todo este término es una constante
I2 es la que varía. La derivada de todo esto con respecto a I2 sería sencillamente M igual a mu sub 0 a cuadrado a minúscula cuadrado por pi sobre 2 que multiplica a d cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Y esta sería la inductancia de estas dos espiras. Recuerden que a cuadrado mayúscula es el radio de la espira menor, de la espira que tenemos aquí abajo, perdón, y a minúscula es el radio de la espira que tenemos aquí arriba. Además, sabemos que mu sub 0 es una constante y d cuadrado, no vayan a olvidar que d cuadrado es la distancia a la que está situada la espira 1 de la espira 2.